La pregunta, la pregunta es, si implemento el mismo snippet para medir la misma propiedad en dos dominios, por defecto sucederá lo siguiente. Tenemos una opción que dice, ambos medirán y la información será asociada. Si quieren les comparto pantalla si la ven ahí. Es una de las preguntas de... No solemos mostrarlas, pero bueno, esta puede ser un poco compleja, voy a mostrar. Si implemento el mismo snippet para medir la misma propiedad en dos dominios, por defecto sucederá lo siguiente. Ambos medirán y la información será asociada a cada dominio, aunque no existirá trazabilidad de usuarios entre ellos si no hago configuraciones adicionales. B. Ninguno de los dominios medirá y obtendré una alerta demandando que configure la trazabilidad de dominios. O C. Toda la información será asociada al dominio configurado en Google Analytics. Si van a crear un grupo de WhatsApp como para networking, está bueno, pero tengan en cuenta que si hacen preguntas, idealmente háganlas en el Moodle, porque en el Moodle está también Mayra, y Mayra responde por el Moodle y queda todas organizadas las preguntas, con sus respuestas, y lo pueden ver todo, sí. Ok, entonces ante estas tres preguntas, ¿sí? O hasta esta pregunta y sus tres posibles respuestas, ¿qué es lo que va a suceder por defecto? Google Analytics, cuando ustedes crean una propiedad, les va a pedir que digan qué página se va a medir. Ustedes lo pueden cargar, ¿sí? Es correcto lo que dice Gustavo, la respuesta es A. Pero, ¿por qué? Básicamente, les va a pedir que ustedes definan un dominio. Sin embargo, ese dominio que ustedes definen no va a tener ningún tipo de implicancia en la medición en sí. No es que va a medir ese dominio. Ustedes pueden poner cualquier cosa y después medir otro dominio, no importa. Google Analytics, donde quiera que ustedes peguen el pixel, digamos, el tag de Analytics, donde quiera que ustedes lo peguen, va a medir. ¿Sí? Si ustedes tienen varios dominios y lo pegan en varios dominios, va a medir. Si ustedes tienen varios subdominios y lo pegan en varios subdominios, va a medir. De hecho, ustedes lo pegan en cualquier lado. Por ejemplo, un cliente nuestro había habido una persona que le había gustado el menú de arriba, ¿no? Como la cabecera del sitio de este cliente, y se lo había copiado del HTML y se lo había llevado para tener en su blog esa misma cabecera. Y se llevó el código de Analytics. Bueno, eso mide. Ustedes pueden crear filtros para que esa información no aparezca. Con los filtros, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada? Pero eso mide. Analytics, donde quieras que vos los implementes, mide. ¿Sí? Entonces, si yo tengo varios dominios, van a medir. ¿Sí? O sea que ya sabemos que no es ni este ni este. ¿Sí? Solo puede ser este. Hay una configuración adicional que tiene que ver con lo siguiente. Es bastante sencillo igual de configurar, pero tiene que ver con lo siguiente. ¿Se acuerdan que Google Analytics funcionaba por cookies? ¿Sí? Básicamente, ¿cómo sabía Google Analytics que yo era la misma persona? Gracias a una cookie, ¿no? Y se acuerdan que hubo unas preguntas respecto de las cookies, estas cookies que van a desaparecer, que son las cookies third party, tercera parte sería en español, se le dice siempre en inglés. Que son estas cookies que van a desaparecer, bueno, ahora se pospuso para el 2023, pero básicamente son cookies que se pueden leer entre dominios. Cuando una cookie puede ser leída por varios dominios, se considera una cookie third party, y es lo que se usa, por ejemplo, para hacer remarketing, ¿no? Cuando ustedes están navegando por un sitio web, ven algo, y después van a otro sitio web y le aparecen anuncios de eso, es porque hay una cookie que la puede leer. El sitio donde ustedes vieron un producto y el sitio donde se está mostrando un anuncio, ¿sí? Entonces, es leída por varios dominios. Y yo les dije que la cookie de Analytics no va a estar afectada por eso, porque la cookie de Analytics es de tipo first party. Es decir, que el único que la puede leer es el dominio que la escribe. ¿Sí? Es decir, que una cookie que ustedes setean dentro de Google Analytics en un determinado sitio web de ustedes no puede ser leída por otro dominio. El único sitio que puede leer esa cookie es el propio sitio que la escribió. ¿Sí? Esas cookies generalmente no están, digamos, tan reguladas o perseguidas por las plataformas, y no es lo que se va a bloquear dentro de Chrome. Y se usan para un montón de cosas, para configuraciones, filtros, selecciones de idioma, login, un montón de cosas.
Ahora, ¿qué desventaja tiene? ¿Qué ventaja tiene? Obviamente mide más. De hecho, si ustedes, por ejemplo, comparan la data que levantan las herramientas que miden con third party y las que mide Google Analytics tiende a medir más porque mide en más contextos, en más configuraciones de navegador, etcétera, que una cookie third party. Entonces, mide mejor. Ahora, ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que si yo tengo dos dominios, son dos usuarios distintos. ¿Me siguen? O sea, no tiene forma de, no es la misma cookie. Es como, bien podrían ser dos propiedades distintas. Son dos cosas distintas y se va a contar dos veces el usuario. ¿Me siguen hasta acá? ¿Más o menos? Sí. Entonces, supongamos que yo voy a Banco Santander, por ejemplo. Gustavo dice más o menos. Hay una... No sé. La cookie la escribe el propio sitio web. Si una cookie que vos escribís la puede leer cualquier sitio web, se considera que de alguna forma no es muy privacy friendly, ¿no? Porque cualquier sitio web puede leer lo que vos pones en una cookie, entonces vos estás compartiendo data con otros sitios, ¿sí? Entonces, Google Analytics usa unas cookies que son más amigables con la privacidad, que son las cookies first party. Es decir, que solo las puede leer el sitio que las define. Entonces, cuando vos entras a un sitio web, la cookie se setea. ¿El snippet sería cookie? Pregunta Sofía. No. Vamos a hacer un pequeño recap de esa parte. El snippet es básicamente el fragmento de código que yo pego en el sitio web para medir. ¿Sí? Entonces yo vengo acá y ¿se acuerdan? O vamos a hacer este camino. Más fácil. Vamos por acá. Voy acá y tengo Google Analytics, la configuración de una aplicación, y pongo configuración, no, bueno, vamos a la de Universal Analytics, que va a ser más amigable esta parte. Vamos a administrar y acá tengo información de seguimiento, código de seguimiento. Este es el snippet o pixel o tag o con todos los distintos nombres que queremos poner. Es este, ¿sí? Esto es lo que yo pego en el sitio. ¿Me siguen? Esto yo lo copio, voy al sitio y lo pego en el HTML y entonces empieza a medir. Si yo lo busco acá adentro, esto va a tener, no es exactamente ese, porque lo implementan de otra manera probablemente, pero tienen varios. Por ejemplo, ellos tienen Tilium. Tilium es un gestor de etiquetas. ¿Ven? Entonces acá está el pixel de Analytics pegado a través de un gestor de etiquetas que es Tilium. A ver si tienen Tag Manager. No, lo tienen todo por ti. Okay. Bueno. Tienen también un GTM. Tienen también un Tag Manager. Entonces lo tienen implementado de otra manera, pero básicamente es lo mismo. Está pegado ahí el script, ¿sí? La cookie es otra cosa. La cookie es que si yo inspecciono, perdón, ya está inspeccionando, voy a aplicación, acá hay una cookie, ¿se acuerdan de esto? Que se guarda. Y estos son pequeños fragmentitos, ¿ves? No es código, es texto. O sea, es un texto con un ID, un dato, básicamente. Esto que ven acá súper raro, cosas raras, esto es un texto, un ID de algo. No es que es algo nada súper loco que la Matrix y tiene una interpretación. Es un código, generalmente son sencillamente IDs que en vez de solo números tienen números y letras. ¿Sí? Un token, algo por el estilo. Este de acá es el de Analytics, ¿sí? Que siempre empieza igual, siempre se llama --GA. Y estos números de acá son el ID de la cookie de Analytics, ¿sí? Estos son otros parámetros, y este es el nombre que ustedes tienen para Analytics. Este es el ID de su dispositivo. Yo ahora apago la computadora, la vuelvo a prender, entro a Santander de nuevo. Siempre que sea el mismo navegador, este número es el mismo siempre. Porque es como sabe que soy yo. Si yo borro las cookies, se crea uno nuevo y ahora soy otra persona. Si yo entro por otro navegador, no puede leer esta cookie. Esto se guarda en el navegador. ¿Sí? Clic derecho, inspeccionar. Y acá en el particular empezamos viendo acá los elementos, el código. Yo fui a aplicación y ahí estoy viendo las cookies. ¿Sí? Cookies. Y acá estoy viendo. Entonces, esta es la cookie de Analytics. ¿Sí? Las puedes borrar desde la configuración de navegador, las cookies. Si no, las puedes borrar desde acá también, puedes borrar una cookie. La suprimís. Ok. Entonces, claro, a partir de la cookie es que se miden los usuarios nuevos y recurrentes, Eugenia. Exactamente. Entonces, y a elementos, ¿cómo voy? Acá, cookie. Cuando vos de hecho haces inspeccionar, lo primero que ves son los elementos.
Y si querés ver el resto de las cosas, acá tenés un montón de cosas. Después vamos a usar un montón esto cuando estemos en Tag Manager. Podés inspeccionar todo el código y si vas a Application, ves lo que está, la data que tiene. Por ejemplo, las cookies, entre tantas cosas. Y acá vemos. Pero no importa, no se tiene que aprender a usar esto, sino que ahora lo vamos a... Es para que vean este ahí. Te falta el paso anterior. No entiendo, perdón. Vos estás así, haces clic derecho, inspecciona. ¿Sí? Entonces, hasta acá venimos bien. Application, tenemos el ID. El cross-domain básicamente quiere decir que si yo estoy en otra página de Santander, que no es esta, ¿sí? Por ejemplo, no sé, creo que hay una que se llama, a ver, Supergroup. A ver, copy link address. Yo entro, ahora movieron todo adentro. Yo usaba este como ejemplo porque lo tenía en todos lugares distintos. Bueno, vamos a Banco Galicia, creo que lo tienen dominios distintos. Por ejemplo, a ver, copy link address. Este es el online banking. ¿Sí? Fíjense que el sitio web público es bancogalicia.com y el sitio web del home banking es onlinebanking.bancogalicia.com.ar. ¿Sí? ¿Ven que la URL es distinta? O sea, el dominio es distinto. No solo por el online banking, que esto no sería tan grave porque los subdominios se pueden medir bien, los cookies se comparten entre subdominios, las cookies first party, eso no sería un problema, eso por defecto Analytics lo mide bien. Pero fíjense que este es .com y este es .com.ar. ¿Sí? Con lo cual son dos dominios totalmente distintos. O sea, cuando es .com o .com.ar, bien podría decir Banco Pepito, es lo mismo, es otro dominio. ¿Sí? Entonces, entre ellos no se leen las cookies. Las cookies de esto no la lee esto. ¿Se entiende? Entonces son dos usuarios distintos. Porque no puedes leer vos no puedes leer la cookie de otro sitio. No puedes ir a ver la cookie de qué sé yo qué cosa, de clarín.com y lees la cookie. No. La cookie la lee cada sitio. La cookie first party. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces Banco Galicia no tiene forma de leer la otra cookie. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un cross-domain que se configura desde Tag Manager. Cuando veamos Tag Manager lo podemos ver. Que básicamente hace esto. Es súper fácil de configurar igual. Pasa que tiene que saber usar Tag Manager. Cuando haces clic en Online Banking, fíjense que te vas a esta página y se llevó unos números, ¿ven? Y puso -GA, que era el nombre de la cookie, como un parámetro acá. Le agregó unos datos. Es la misma página. Esto que está acá es como data agregada. Todo lo que está después del signo de pregunta, ¿se acuerdan cuando vimos la parte de la URL? Son datos extra, no es parte de la URL. Le agregó un dato extra. Este dato lo que trae son algunos datos contextuales del momento, timestamp, cosas así. Y esto de acá es el ID de la cookie. Entonces lo que se encarga es de que cuando yo paso de un sitio al otro, el primer sitio le pase al segundo en la URL el nombre de la cookie. Y el segundo se lo copia y lo guarda en la cookie de él. ¿Se entiende? Entonces es la forma de que los dos sitios tengan la misma cookie. Y que se consideren la misma persona, porque no pueden realmente leerse uno al otro. Entonces, cuando esto mide en Google Analytics, está considerando que los dos son la misma persona. Ya sabe que son la misma persona. Porque se compartieron el dato en la URL. ¿Se entiende? Más o menos. Después volvemos sobre esto. Pero básicamente es, un sitio sabe quién es tiene una cookie guardada, el otro sitio no la puede leer. Entonces, con una pequeña configuración, lo que hace es, lo que se llama decorar, es agregar el nombre de la cookie de la URL digamos, en el link que lleva de un sitio al otro. Entonces, cuando llega, este sitio sabe esto, lo puede leer básicamente porque ya estoy acá. ¿Se entiende? Lo escribió el primero y lo recibió el segundo. Entonces el segundo agarra y dice, ¿qué es esto? Ah, mirá, -GA, me pasaron una cookie. Y en vez de escribir una cookie nueva, escribe esta. Y ya está. Bien podrían ser el mismo dominio. ¿Se entiende? Es algo avanzado, pero para que entiendan un poco esa pregunta, porque es una pregunta de certificación. Flora es una buena pregunta, que básicamente es, generalmente tiene que ver con
con cuestiones relacionadas con la infraestructura y que de repente una aplicación delega un dominio y no el otro y cosas por el estilo. La recomendación sería que trates de tener todo en subdominios del mismo dominio principal. Eso te diría que es la recomendación. Bueno, entonces acá la correcta sería la A, ¿sí? O sea, va a medir bien, pero no hay trazabilidad, no se consideran que es el mismo usuario, ¿sí? Yo no sé que la persona entró por el sitio A y fue al sitio B, ¿sí? Son como A, B, dos personas, tengo dos usuarios en vez de uno, mide mal. Ok, ¿alguna otra pregunta? Esta acuérdensela, que esta está basada en una pregunta de certificación. O sea, incluí porque es una pregunta difícil de la certificación. Así ya se toparon con ella en este momento. Bueno, la clase pasada llegamos a ver, a ver si tenía una pregunta más, porque hicieron varias preguntas. Para hacer el control, ¿qué tenemos que leer? Para hacer el control de lectura, ustedes ya están en condiciones de hacer el control de lectura de introducción a la analítica digital y configuraciones generales de Google Analytics. Por ahora, eso. Hay que hacer el examen, eso bueno, ya se los respondí, los controles de lectura. En elementos es donde copias el ID para empezar a medir. No, Nelson, porque vos no podés editar el sitio desde ahí. O sea, esto que vos pones ver, estás en Chrome. O sea, si vos tenés que pegar el código, lo tenés que pegar en tu sitio web, no lo podés pegar en cualquier lado. Yo acá estoy viendo el código de cualquier sitio, entro a este y veo el código, pero esto solo ves, no puedes editar. Vos tenés que editar el código del sitio web, que lo editás desde donde vos tengas desarrollado el sitio web. Si es un WordPress, lo puedes editar directamente desde el administrador de WordPress. Si son herramientas que tenés un CMS, tenés como lugares donde pegar la medición de Analytics, que depende del CMS. Pero es copiar y pegar el código. Depende en qué tecnología tengas hecho el sitio y cómo esté el desarrollo. Desde WordPress, después si quieren lo vemos cómo pegarlo en WordPress. No quiero mostrarlo ahora porque es algo medio avanzado y voy a perder a un porcentaje alto de la audiencia. Veámoslo si quieren cuando empecemos a ver la parte de Tag Manager, que ya van a estar curados de espanto, y vemos cómo es la implementación en un WordPress. ¿Sí? Hoy hablemos un poco más de negocio. Ahí hay que ir negociando, porque es técnico lo que tenemos que hacer, pero yo sé que si vemos muchas cosas técnicas, patalean. Igual es más importante la parte de negocio también, ¿no? Poder ir viendo cómo se traduce. En Ruby on Rails, o sea, la lógica de cómo se implementa es igual en todos lados. Lo que cambia es a dónde lo tenés que pegar en cada, digamos, framework. ¿Sí? Ahí va a depender. Pero, digamos, el concepto es el mismo. Cuando lo veamos, si vos aprendés a implementar Google Analytics y Tag Manager y vos sabés Ruby on Rails, lo vas a poder implementar. O sea, tenés que saber las dos cosas, ¿no? O sea, tenés que saber WordPress y tenés que saber Tag Manager para poder implementarlo en WordPress. Tenés que saber, qué sé yo, no sé, Magento y Google Analytics para implementar Google Analytics en Magento. O por lo menos saber explicarle lo que necesitas al desarrollador, ¿no? Si vos entendés a fondo Google Tag Manager, Google Analytics, no sabés, está todo hecho en Django, qué sé yo, en Python Django, y vos no tenés ni idea, no sé, como no tengo ni idea, no tenés que saberlo, vos tenés que saber cómo explicarle lo que necesitas al tipo que desarrolló el sitio. Implementar Google Analytics es re fácil. Si vos le decís, mirá, necesito que pegues esto en tal lugar, en todas las páginas, el chabón lo implementa en 2 minutos. Después vemos bien cómo se implementa cuando veamos Tag Manager. Pero es súper sencillo. Ok. Vamos a pasar a hablar de la estrategia de medición. Creo que fue la clase pasada, vimos toda la parte de configuración. Llegamos hasta ver la parte de permisos. Llegamos a ver todo lo de permisos. Y ahora vamos a ver, todo esto lo vimos. Vamos a ver la estrategia de medición. Perfecto. Esto es divertido. Bueno, vieron que dentro del material que tenemos hay una cosa que se llama
paper, un white paper, que se llama Implementando Web Analytics a la manera Nokia, ¿sí? Que es un clásico de los albores de la analítica digital, que en ese momento se llamaba la analítica web, porque no existían las aplicaciones mobile. Entonces era analítica web, donde estos dos tipos, que eran el equipo corporativo de Nokia, el equipo corporativo de analítica digital de Nokia, plantearon como este framework o esta metodología para poder implementar en corporaciones proyectos de analítica digital, y es un documento cero técnico, súper de negocio, que plantea cuáles son los pasos y la metodología para que esos proyectos sean exitosos, ¿sí? Que sean exitosos apuntando a el principal desafío, que como hablamos en otras oportunidades, es que esos reportes realmente se utilicen para algo, ¿no? O sea, generalmente no es que no encontré cómo implementar Google Analytics en Ruby on Rails, fracasó el proyecto de analítica digital. Eso lo resolvemos en 2 minutos, habrá que leer un poco más, un poco menos de documentación y se resuelve. Cuando fracasa un proyecto de analítica es porque se hace un proyecto, se invierte tiempo, se gastan recursos y nadie hace nada con eso. Esa es la manera en la que fracasan los proyectos de analítica, ¿sí? Sí, no digo cuando fracasan, no quiere decir que vayan a fracasar necesariamente, pero cuando fracasan es por eso. Una de las cosas que plantean, ese paper, perdón, hago una aclaración, no es obligatorio para nada, ustedes no están obligados a leerlo, las cosas que necesitan, esta unidad no tiene control de lectura, esta unidad no está contemplada en la certificación oficial de Google Analytics, y solo esta se evalúa dentro de la universidad con un trabajo práctico grupal que van a tener que hacer, y lo que van a ver en el trabajo práctico podemos hacer la gran mayoría con solo lo que les voy a explicar en clase. Pero, sin embargo, les recomiendo que lean ese paper, y incluso hay una entrevista al autor de ese paper que hicimos en una de las ediciones pasadas, donde le preguntamos un poco sobre su experiencia, cómo ese paper evolucionó, porque bueno, tiene ya 15 años. Está buenísimo para darse una visión de cómo es el proceso paso a paso para organizar este tipo de proyectos. Y además nos tomamos el trabajo de traducírselos a español, del inglés. La entrevista no, la entrevista está solamente en inglés, pero pueden poner los subtítulos en español. Los subtítulos automáticos, según me han dicho otros, andan bastante bien. Ahí F dice que está bueno, que lo lean. Los tildes de cada contenido, a medida que vamos avanzando en la lectura, tienen un parámetro de calificación. No se preocupen por eso. El paper está en el campus, en la unidad de estrategia de medición. Vaya a unidad de estrategia de medición y se llama Implementando Web Analytics a la manera Nokia, creo que es la traducción en español. Ahora después vemos lo de los trabajos prácticos y cómo se organizan y todo. No es la unidad 1, es en la unidad que se llama estrategia de medición. Ahí Cristian Espasoli. ¿Sí? Ahí está, implementación de Web Analytics al estilo Nokia. Bueno. No, ya no estamos en la 1, estamos en la 3. Por eso tiene que ser el control de lectura de la 1, de la 2. Y ahora vamos a ver el trabajo práctico de la 3. Bueno. Después vemos lo del trabajo práctico, no se preocupen. Por ahora concéntrense en el contenido. Entonces, una de las cosas que a mí me parecen más interesantes que plantea este paper es la cuestión de cómo construir un mapa de indicadores de negocio o de KPIs. ¿Sí? ¿Saben lo que es un KPI? Es una expresión que probablemente la hemos usado. Si ustedes ven que yo digo una palabra y no saben lo que es, pregúntenme. KPI es Key Performance Indicator. Básicamente es un indicador, es un número que nos va a decir verde, amarillo, rojo, si algo está funcionando bien o está funcionando mal. De performance quiere decir que se trata de decirme qué tan bien o mal me está yendo en algún aspecto. Puede ser un aspecto del negocio, puede ser el negocio en su totalidad, no importa, puede ser de mayor o de menor nivel, pero puede ser más o menos importante incluso, pero tiene claramente un criterio para saber si
está bien o está mal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Aclaro esto porque muchas veces en el trabajo práctico o en distintos ejercicios que hacemos, después vamos a hacer algunos ejercicios acá sí en clase, plantean como KPI, no sé, cantidad de las visitas que son de la provincia de Buenos Aires. ¿Pero es bueno o es malo? Si no es ni bueno ni malo, no es un KPI. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tiene que ser, si es más grande es malo, si es más bajo es bueno, o viceversa, o no sé, si está en el medio es bueno, si está para los dos lados es malo. Tiene que ser de alguna forma claramente un indicador de que algo funciona o no funciona. ¿Sí? Lo demás son dimensiones y análisis que puedo hacer y son súper válidos, pero no es un KPI. ¿Sí? Ejemplos de KPIs pueden ser tasa de conversión, retorno de la inversión, costo por adquisición o profundidad de página. ¿Sí? Sí, es un tipo de métrica. No todas las métricas son KPIs, pero todos los KPIs son métricas. ¿Sí? Es una métrica que para mí es importante de alguna manera y me genera ese indicador de estamos óptimos o no. ¿Sí? ¿Qué significa profundidad de página? Profundidad de página es cuántas páginas vio un usuario en una sesión. Si vos entraste y rebotaste, tenés una profundidad de página de 1. Si viste 2 páginas, de 2. ¿Sí? Lo pueden ver como páginas barra sesión, a veces aparece así, y a veces aparece como page depth o profundidad de página. Si yo soy, por ejemplo, no sé, La Nación, para mí la profundidad de página es un KPI bastante relevante. ¿Se entiende? Sí. CPA lo más bajo del embudo, ¿no? Sí, podríamos decir del embudo digital, sí. No entendí muy bien, ¿es la tasa de rebote qué? ¿Profundidad de página? No, no. La tasa de rebote, una sesión que tiene una tasa de rebote, o sea, que tiene tasa de rebote, lo estoy explicando mal. Una sesión que rebota, ¿sí? O sea, que la sesión rebotó, tiene una profundidad de página de 1, porque 1 es sola página. Es cuántas páginas se vieron en una sesión. Y por transición, cuántas páginas en promedio se vieron en un conjunto de sesiones. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Si la gente entra a mi sitio web, a la página de una noticia de La Nación a través de redes sociales, y solo ve la nota y se va, tiene una profundidad de página de 1. Si ve esa nota, hace clic en una nota y ve otra nota más, tiene una profundidad de página de 2. Generalmente la profundidad de página no es un número entero, porque hay gente que tiene 1 y gente que tiene 2. Si la mitad tiene 1 y la mitad tiene 2, entonces tengo una profundidad de página de 1.5. ¿Sí? ¿Se entiende? Para un e-commerce considerar relevante la profundidad de página, no va a ser un KPI muy relevante. Yo te diría que hay otras cosas más relevantes. Un KPI puede ser la tasa de rebote de X, ser una tasa de rebote de X en X tiempo. No entiendo esa pregunta, perdón. Rebote es que un usuario entra a la web pero no genera ningún evento, ¿no? Correcto, Sebastián. Un KPI malo, pero medible. Cuando pasás de un dominio al otro, si vos pasás de un dominio al otro y tenés el cross-domain que vimos, se mide como páginas comunes, si tenés el cross-domain. Con lo cual, o sea, si tenés esa medición de salto de dominio que vimos en la URL, ahí va así, es una página más. Si vos pasaste de uno al otro y fueron las dos únicas páginas que viste, profundidad de página 2. ¿Sí? Es que no es en X cantidad de tiempo. Vos después le preguntás la cantidad de tiempo. Vos después decís de la última semana. Pero no necesariamente eso es un KPI. KPI sería en ese caso tasa de rebote. ¿Sí? Después podemos, si les interesa profundizar en eso, podemos adelantarnos a una partecita que vemos cómo se construyen KPIs. Ahora si quieren, cuando terminamos esto, vemos cómo se frasea un KPI. Que puede ayudar que lo veamos ahora. Bueno, pero una cuestión que pasa con los KPIs muy comúnmente es que vos tenés KPIs de muy alto nivel, ¿sí? Y KPIs de bajo nivel, muy bajo nivel. Los KPIs de alto nivel son aquellas cosas que son muy relevantes para el negocio, ¿sí? Pero son difíciles de accionar, ¿no? Por ejemplo, puede ser la rentabilidad de una compañía, ¿sí? En cuanto a la facturación, ¿no? En definitiva, ¿cuál es el objetivo? El objetivo máximo de los negocios, no hay que hacer mucho consulting, es casi el mismo de todos los negocios, ganar plata, ¿no? O sea, gastar la menor plata posible y generar la mayor rentabilidad
o en su defecto la mayor capitalización de la compañía, si están jugando a vender las acciones, pero más o menos va por ese lado, ¿no? Ganar plata, ¿sí? Ahora, si yo lo único que mido es eso, si yo lo único que sé es cuánto facturo, cuánto se le evita, no sé, lo que sea que estoy midiendo, y eso es lo único que mido, y a mí este mes me va mejor que el mes pasado, ¿qué hago? Nos tomamos un champán, ¿no? Nos pagamos bonos, y estamos todos contentos, pero no sé cómo hacer que pase lo mismo el mes que viene. Y si este mes me fue mal, y yo lo único que mido es el EBITDA o la facturación, ¿qué hago? Bueno, muchachos, hay que trabajar más duro. Así no se puede. Lo único que puedo hacer, ¿no? Pero no puedo tomar una medida para que eso cambie. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo necesito tener cosas más chiquitas. No puedo estar atacando a ese tipo de problema. ¿Se entiende? Necesito tener algo más accionable, eso, lo que yo puedo atacar directamente. Que yo me levanto a la mañana, el lunes, y digo, bueno, listo, para esta semana voy a hacer esto que va a mejorar el negocio de esta manera. O el próximo sprint de 15 días voy a tratar de mejorar esto que resuelva tal problemática para, de alguna manera, que la compañía funcione mejor. Eso que yo voy a hacer es algo accionable, es algo de lo que se llama de bajo nivel, ¿sí? Que de alguna manera yo estoy en control, ¿no? El problema es que los objetivos que son accionables, que son fáciles de gestionar, típicamente no son los más relevantes para el negocio, sino que fácil serían nuestras vidas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Típicamente lo importante es difícil de gestionar y lo fácil de gestionar no es tan importante, o no es importante de una manera directa. ¿Se entiende? Yo puedo decir, bueno, voy a hacer algo para que lograr que la gente que abre el proceso, hace clic en suscribirme a newsletter y se le abre la ventanita de suscribirse a newsletter, termine de suscribirse. Y que la tasa en la que la gente empieza el proceso y no termina versus la que termina sea más alta. Y bueno, voy a cambiar el call to action, voy a cambiar los textos, voy a mostrar beneficios, voy a mostrar un ejemplo de lo que te llega por mail, qué sé yo. Lo que sea que uno quiere armar, lo va probando, voy haciendo A/B testing y voy mejorando ese indicador. Y eso es algo que yo puedo mejorar en una semana, en 15 días. Yo puedo mejorar. Ahora, ¿yo vivo de eso? Y no. No es lo más importante que puedo estar haciendo. Pero, de alguna manera, infiero que eso le está pegando al objetivo último de negocio. ¿Me siguen lo que quiero decir? ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener de ambos. Tengo que tener en claro para qué hacemos las cosas que hacemos, pero tengo que tener también en claro cómo voy a hacer para pegarle a eso. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer para pegarle a eso? Va a ser un montón de pequeños indicadores y cada uno de esos indicadores va a tener un nivel superior y a su vez ese va a tener un nivel superior. Y eso se va a ir construyendo en un puente en el cual yo entiendo de qué manera esto que hago acá, chiquito, va mejorando un indicador más grande, que va mejorando un indicador más grande, que va mejorando un indicador más grande, que le genera plata a la compañía. Que genera o reduce costos o mejora ingresos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y tengo que tener todo ese mapa completo. Y esto que suena como medio esotérico, muy abstracto, ¿no? Lo podemos ver con un caso concreto, para que se den una idea de lo que estamos hablando. Imaginemos un e-commerce, ¿sí? Que más o menos todos están familiarizados, un e-commerce tradicional. Tengo una métrica que es de bastante alto nivel, que es el CLTV. ¿Saben lo que quiere decir CLTV? Es el Customer Lifetime Value, ¿sí? Es cuánto un cliente me va a dejar en todo su ciclo de vida conmigo, ¿sí? Es decir, desde que yo lo adquiero hasta que el tipo ya no quiere hacer más negocio conmigo, ¿cuánta plata me va a dejar? ¿Sí? Es una métrica de súper alto nivel. Pocas cosas son más importantes que eso, ¿no? O sea, está conteniendo cuánta plata me deja en cada uno de los periodos, pero además cuánta plata me va a dejar. O sea, no solo me está sirviendo para medir de alguna manera, o no solo está considerando el flujo financiero que me genera ese cliente, sino cuál es la capitalización. O sea, cuánto va a valer ese cliente en el tiempo. ¿Sí? ¿Es predictivo? Sí, María, de alguna manera es predictivo. Generalmente se calcula de una manera bastante menos sofisticada de lo que por ahí te imaginás, pero sí conceptualmente es predictivo. La fórmula es bastante sencilla, si a uno le interesa, después podemos profundizar.
Ahora, imaginemos en este caso en particular de qué se puede componer el Customer Lifetime Value. Si yo quisiera saber cuánto va a durar el cliente. Bueno, de hecho esto es en realidad es una forma de simplificar la fórmula, con la cual acá está bastante contenido. Si yo quiero saber cuánto vale un cliente, ¿sí? ¿De qué depende en un e-commerce? Bueno, de cuántas visitas genera un usuario en todo su ciclo de vida y de cuánta plata me deja en cada una de esas visitas. ¿Se entiende? Si fuera un modelo de suscripción, una telco, por ejemplo, diría cuántos periodos de facturación va a estar activo hasta que se dé baja y cuánta plata me deja en cada ciclo de facturación, por ejemplo. El revenue por visita, ¿sí? O sea, depende de estas dos cosas, quiere decir básicamente que 50 por 20, 1000. ¿Se entiende? Depende de forma directa de eso. ¿El revenue por visita? ¿De qué depende? El revenue por visita depende de dos métricas. De la compra promedio, o ticket promedio, lo pueden escuchar, cuánta plata me deja cada una de las compras que hace este usuario, y la tasa de conversión, es decir, cuántas de las sesiones se convierten en una compra. Entonces suponemos que me deja 500, esos 500 me los deja una de cada 10 veces, por lo tanto el revenue por visita es 50. ¿Me siguen? O sea, 500 por 10%, 50. Sigo descomponiendo, ¿se entiende? ¿Ven lo que voy haciendo? Digo, Customer Lifetime Value, ¿cómo le pego al Customer Lifetime Value? No puedo gestionar, es demasiado alto nivel. Necesito irlo descomponiendo. Y digo, ok, compra promedio. ¿De qué se compone compra promedio? Y bueno, del precio promedio y de la cantidad promedio. Entonces digo, el precio promedio es cuánto sale cada uno de los productos. ¿Y cuántos compran en promedio? 2. Bueno, entonces sale 250, cada uno vale 2. Perdón, sale 250, generalmente me compran 2, 500. ¿Sí? Y la tasa de conversión de cuántas veces agregan un producto al carrito por sesión y cuántas veces abandonan el proceso de compra luego de agregar un producto al carrito, o sea, abandono del carrito. ¿Se entiende? Técnicamente no es 20 por 50, es 20 por 1 menos 50, pero bueno, no importa, es lo mismo porque 50% se los puse para que sea más fácil. 20 por 50, 10%. ¿Sí? Con lo cual voy descomponiendo. Ya estoy viendo un nivel más bajo. Ahora, abandono el carrito. ¿Quiero seguir? Bueno, abandono el carrito, el último que vimos. ¿De qué depende? ¿Cómo podemos descomponer el abandono al carrito? ¿Se les ocurre? Si quisiéramos seguir. Ahí me están diciendo la definición, pero digo, si yo lo quiero descomponer. La forma más evidente sería, ahí va, la que dijo Silvia. ¿En qué instancia? O sea, la tasa de abandono básicamente es la tasa de abandono del primer paso, por la tasa de abandono del segundo paso, por la tasa de abandono del tercer paso, por la tasa... ¿Se entiende? En realidad lo estoy diciendo al revés, ¿no? O sea, la tasa de los que llegaron al final, o sea, la tasa de éxito es la tasa de éxito del primero por la tasa de éxito del segundo, etc. Y la tasa de abandono total sería eso menos 1 menos eso. Pero bueno, se entiende. Básicamente hay que definir la operación matemática, si es una suma, una multiplicación, una resta. Es sencillo, pero se descompone en un paso inferior. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y ahora, sigo bajando, y hay algunas cosas que dicen son un paso más. Che, y los que abandonan en el proceso en la parte de pago, ¿por qué? Y ahí, bueno, ¿qué porcentaje, qué tipos de error tuvo? ¿Cuántos se fueron con error y cuántos sin haber visto ningún error? Ok, los que se fueron con un error, ¿qué tipo de error vieron? ¿Cuántos vieron pago rechazado? ¿Cuántos vieron, no sé, X? ¿Qué errores puede haber? Y voy descomponiendo. Y al final, yo estoy trabajando en mejorar un tipo de error del formulario en el campo tarjeta de débito, tarjeta de crédito, que hay una cosa que se entiende mal, y estoy trabajando en eso, ¿se entiende? Pero eso yo puedo predecir que le va a pegar al abandono de ese paso, que le va a pegar al abandono del carrito, que le va a pegar a la tasa de conversión, que le va a pegar al revenue por visita, que le va a pegar al Customer Lifetime Value, y le va a pegar al valor de la compañía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso me permite que yo tenga todo en un mismo lugar, que tenga un mapa completo, y que yo pueda comprender de qué manera voy generando esas mejoras. ¿Sí? ¿Y por qué es súper importante esto? Primero por una cuestión
la más sencilla de las dos, que tiene que ver con entender la priorización de las cosas, ¿no? Es decir, che, si voy a resolver este problema, ¿en cuánto va a mejorar el valor del ciclo de vida? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Se entiende? O sea, voy a tomar un proyecto para mejorar este paso del formulario porque tiene tanto y creo que lo puedo llevar a tanto, bueno, ¿se repaga o no se repaga? Y puedes priorizar las cosas que vas a hacer y entender qué impacto tiene. Digo, no pierdas el tiempo mejorando esto, que no tiene un impacto, cuando tenés esto roto, que es mucho más importante. ¿Se entiende? Porque si vos te fijás el impacto que tiene el negocio, es mucho más alto. Entonces te permite comprender a dónde tenés que atacar, qué cosas tenés que resolver, priorizar tus necesidades, tomar decisiones de inversión y poder poner objetivos también, ¿no? El impacto lo mediría la tasa de conversión. Claro, o sea, vos lo que decís es, si este indicador, si el abandono del carrito es 50% y esto que yo voy a mejorar esto, que estimo que va a mejorarlo en un 10%, bueno, ¿cuánto va a mejorar? Entonces la tasa de conversión, cuánto va a mejorar el revenue por visita y cuánto va a mejorar. Y así lo vas viendo, ¿no? Cada uno de los pasos decís, ok, si hago un proyecto de SEO que va a mejorar la posición promedio en tanto, ok, ¿cuántas sesiones más te va a generar eso? Ok, ¿cuánto es el CTR cuando estás en posiciones más altas? Y vas calculando cuánto mejora eso algo y ves que vale la pena y que no vale la pena. ¿Sí? Y es por dónde atacar, qué mejorar. Porque digo, en definitiva se trata de recursos limitados. O sea, nuestro trabajo es tengo una serie de recursos limitados y tengo que elegir a dónde gastarlos. Es eso. Eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Entonces, ese es la forma de tomar ese tipo de decisión. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Y también para poder entender que existen entre algunas de estas métricas muchos trade-offs, ¿no? ¿Escucharon la expresión trade-off? Trade-off es cuando yo mejoro algo y al mejorar eso empeoro otra cosa. ¿Sí? Entonces dos cosas están en trade-off, si cuando mejoras una, la otra empeora. ¿Sí? Es básicamente la vida misma, ¿no? O sea, pasa en los negocios, pasa en la vida. Costo-beneficio, si querés, o sea, básicamente que el beneficio obtenido en un indicador te genera un costo en otro indicador distinto, ¿sí? El costo-beneficio, si querés, en términos de costo, como de, pues decís, si aumento cuánto voy a invertir en una campaña, básicamente te va a mejorar el beneficio y te va a aumentar el costo. Eso es un trade-off súper básico, ¿no? El trade-off entre costo y el outcome de eso. Muchas de las cosas que uno quiere trabajar tienden a tener estas características, y de hecho la gran mayoría, ¿no? Porque suele ser muy fácil mejorar un indicador empeorando otro, ¿no? Por ejemplo, yo digo, quiero mejorar la tasa de conversión, así que solo voy a invertir en campañas que generen tráfico de muy, muy buena calidad. Ok, pero el tráfico de muy, muy buena calidad suele ser bastante más caro, con lo cual probablemente tenés menos visitas por usuario, con lo cual subiste la tasa de conversión, pero te bajaron las conversiones totales. ¿Se entiende? O al revés, che, bueno, necesito aumentar el tráfico, compro tráfico acá, que en este ad server berreta que encontré, que bueno, no está muy garantizado que hay, pero me genera buen tráfico. Bueno, está bien, pero te va a empeorar la tasa de conversión y te van a bajar las conversiones totales. Entonces, todo termina siendo un trade-off entre las distintas cosas que uno va haciendo, y optimizar es optimizar trade-offs. Optimizar es encontrar de qué forma puedo mejorar más una cosa, empeorando lo menos posible la otra. Por ejemplo, costo-beneficio, optimizar un costo y decir, ¿cómo hago para gastar lo menos posible obteniendo el mayor beneficio posible? ¿No? Todo lo que vamos a hacer, incluso desde la analítica más básica a la analítica más avanzada, es trabajar en eso. Incluso el modelo Machine Learning más sofisticado que tengan, en el fondo está tratando de optimizar un trade-off, de mitigar un trade-off. ¿Sí? De hacer que la velocidad a la que empeora A cuando mejoro B sea más lenta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Un ejemplo para que piensen es, hay un caso público de Netflix donde ellos hicieron una
unos experimentos. Esto es de antes de que vieron que ahora directamente tenés un tráiler, cuando te posás en una película te reproduce un tráiler. Esto es anterior a esto, a que existieran esos trailers. Y ellos lo que detectaron en ese momento es que si una persona estaba 90 segundos sin hacer nada, o sea, no sin hacer nada, sin empezar a reproducir una película, ¿sí? O sin hacer clic a una película, sin entrar al detalle de una película, tendía a irse de Netflix. No sé si les pasa, que de repente estás un rato, no encontrás nada, qué sé yo, y si ya tuviste un minuto y medio, decís, ya fue, ¿sí? Y te vas, no sé, por ahí te vas a otra plataforma, o por ahí te vas a poner el cable, o lo que sea. Cuestión que ellos detectaron eso y dijeron, bueno, vamos a tratar de correr unos experimentos, ¿sí? En los cuales le mostraban varias portadas a la gente e iban eligiendo la portada que mejor hacía que la gente empiece a reproducir una película. O sea, como más seductora. ¿Me siguen? Yo te muestro distintas películas y trato de que, bueno, el CTR y que la gente empiece a reproducir más. Entonces, ¿cuál es la métrica que están tratando de optimizar? ¿Cuál es la métrica objetivo de eso? ¿Qué quieren que sea mejor? Puede ser el rebote, puede ser, o las reproducciones, pueden ser reproducciones realizadas en los primeros 90 segundos, pero va por el lado de empezar a reproducir, ¿no? Y ellos lo hicieron, el experimento lo empezaron a hacer con películas propias, que en ese momento no tenían muchos contenidos, y eligieron una que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, Pequeños, no me acuerdo que era una película de niños, un documental, de niños que son jugadores profesionales de golf. ¿Sí? Empezaron las pruebas con esa película. ¿Cómo podés hacer vos para que la gente vea una película, un documental sobre niños que juegan al golf profesionalmente? Les tenés que mentir, ¿no? O sea, porque probablemente nadie quiere una película de niños que juegan al golf. Entonces, digo, si vos solamente estás teniendo en la cabeza la métrica, niños que juegan al golf, o sea, la métrica CTR, digamos, clics, entonces la forma que vos tenés es de fácilmente mejorar ese CTR, es que parezca otra cosa. No te digo Avengers, porque es difícil de vender, pero capaz que una portada que parece medio una película de aventura de niños, qué sé yo, alguna cosa menos aburrida que eso, y probablemente mejore el CTR. ¿No? Ahora, ¿qué va a pasar? Va a mejorar el CTR, pero la gente la va a empezar a ver y se va a ir. Entonces, básicamente, hay claramente un trade-off, ¿no? En el cual yo puedo fácilmente mejorar el CTR, pero puedo estar afectando que la gente abandone las películas. ¿No? Un caso de trade-off. Yo lo que tengo que hacer es tratar de mejorar una cosa controlando la otra. Entonces, en ese caso, si bien ellos están optimizando cuánta gente empieza a reproducir una película, hay una métrica que están controlando que no se puede empeorar. Y la métrica que no se puede empeorar es cuánta gente abandona la película. No es el objetivo, no es que están cambiando las portadas para que la gente no abandone las películas. Están cambiando las portadas para que la gente empiece a reproducir las películas. Pero no pueden empeorar lo otro. ¿Por qué? Sería muy fácil, ¿se entiende? Y obviamente sería perjudicial. Porque ellos, básicamente, no viven del CTR. Viven de que la gente disfrute la plataforma, vea mucho contenido. Cuanto más contenido ve, más probable que se quede, bla, bla. ¿Sí? Ahí tienen que saber que es más valioso si reproducirlo que la vean en su totalidad. Obviamente que vos tenés un trade-off. Lo que quiero decir es, no es que una es necesariamente peor que la otra, es que vos podés siempre mejorar una o empeorar la otra. ¿No? Siempre a vos te va a pasar que si mejoras una es como, ¿vieron cuando, si quieren les doy este ejemplo, por ahí es un poco técnico, a ver si me siguen con esto. ¿Vieron cuando uno hace un test de cualquier tipo que tiene falsos positivos y falsos negativos? ¿Escuchaban hablar de esos términos? Falso positivo, falso negativo. ¿Sí? Cuando yo tengo un falso positivo, básicamente yo digo que algo es verdadero y no es verdadero. Y cuando yo tengo un falso negativo, digo que algo no es verdadero y es verdadero. ¿Sí? Por ejemplo, con el COVID. Generalmente, ustedes saben que hay un trade-off, ¿no?
entre esas dos cosas. Digo, si yo les digo que a mí lo único que me importa es nunca decirle a alguien que es positivo el dato incorrecto de que él es negativo. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Mi único objetivo es que si alguien es positivo, siempre le diga que es positivo. Y después no me importa nada más. ¿Cómo hago para tener la efectividad 100%? Y no necesito ningún experimento de ningún tipo, no necesito saber nada de COVID ni de ciencia. ¿Cómo hago para no pifiarla nunca? A ver si me entienden lo que digo. Si yo quiero, a mí me dicen, mi único objetivo, yo tengo un trade-off, los falsos positivos y los falsos negativos. Eso es un trade-off. Si yo quiero reducir la posibilidad de decirle a alguien que tiene COVID, por ejemplo, ¿sí? Yo quiero reducir la posibilidad de que le digo a alguien que tiene COVID y no tiene COVID, ¿sí? Es decir, un falso positivo. No quiero que existan falsos positivos. No quiero nunca decirle a alguien que tiene COVID y no tenía COVID. Nunca. Pero no me importa lo otro. ¿Qué es lo que hago? Sencillamente le digo a todo el mundo que no tiene COVID. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y ya está. Ni siquiera necesito hacer un test. Si yo me planto en ese lugar, de que lo único que me importa es eso. ¿Se entiende? Voy y digo a todo el mundo, nadie tiene, mi objetivo era que no decirle que tiene COVID a alguien que no tiene COVID. Entonces digo, en ese caso digo, todos tienen COVID. ¿Se entiende? Y nunca me voy a equivocar. Pero ¿qué pasa? El otro tipo de error, ¿ven? Hay dos tipos de error. Está el otro tipo de error, básicamente lo voy a tener súper mal. Entonces es un trade-off entre una cosa y la otra. Lo que vos tenés que calcular en los trade-off es qué es más valioso, ¿no? Si el error de tipo 1 o el error de tipo 2. Entonces, o en este caso, si es más valioso, lo que decían, ¿cuánto más valioso es en realidad? No es blanco o negro, es cuánto más valioso es una cosa sobre la otra. Y vos elegís en qué lugar te ubicás. ¿Se entiende? La única forma de que cuando vos haces un test, nunca te equivoques, la única forma de que vos nunca, al 100%, nunca le digas a una persona que tiene COVID, que está sano, es que le digas al 100% de las personas que testeás que tienen COVID. Pues siempre hay un margen de error. ¿Se entiende? Si vos, ese margen de error va a tener una determinada tolerancia. Y esa tolerancia va a hacer que puedas tener más precisión del otro lado del problema, que es que vos le vas a decir a una persona, vas a decir a una persona que está sana, si vos le decís a todos que tienen COVID, a las personas que están sanas le estás diciendo que tienen COVID. Si vos te movés en ese trade-off, vas a tener menos de esos otros casos. ¿Sí? O sea, a la gente que está sana le vas a empezar a decir que está sana. ¿Se entiende? Es un trade-off. Vos según la enfermedad y según la precisión y según un montón de cosas, los científicos ponen el lugar donde está la línea. ¿Se entiende? Generalmente, esos experimentos no dicen tenés o no tenés. Dicen una probabilidad. ¿Se entiende? Generalmente cuando vos corres un modelo predictivo, corres modelos, no te dicen 0 o 1. Hay una determinada serie de factores que te lo acercan para un lado o para el otro, y vos decís, ok, está por encima del umbral, y ese umbral te lo da o no te lo da. ¿Sí? Entonces, se toma ese tipo de decisiones en un trade-off. La decisión de a dónde ubicarte es tuya. O sea, la decisión de cuánto mentirle al tipo respecto de que la película es un poco más divertida de lo que realmente es, o lo que sea, o que va más por un lado o por el otro, es una decisión tuya. Obviamente, si vos pones una película de Avengers, probablemente no se repaga, porque la gente la deja ver a los 5 minutos, pero vos vas a encontrar que algún mensaje puede ser que el trade-off te dé bien. Y vos definís cómo construir ese trade-off en cuanto a los objetivos de nivel superior. ¿Se entiende? Digo, ¿cuál es el siguiente objetivo? La cantidad de tiempo que la gente permanece en la plataforma, por ejemplo, bueno, entonces puedes medir de acuerdo a eso. O la satisfacción que tienen, o el puntaje que le dan a las películas, por ejemplo. Entonces vas viendo cómo eso le va pegando a esos otros KPI. ¿Se entiende? Si vos tenés el mapa completo, se te responde solo a la pregunta de qué es más importante. Porque en realidad vos lo que decís es, si mejoró esto en tal medida, pero empeoró esto en tal medida, al indicador superior lo empeoró de tal medida. Y vas construyendo, ¿se entiende? ¿Me siguen lo que quiero decir? Es un poco abstracto.
pero vamos a ir volviendo sobre esto varias veces. Y es la forma de pensar la optimización. ¿Sí? A ver, tenemos algunos comentarios. ¿Hacen algo parecido con las vacunas cuando aplican la mitad con placebo o algo así? Eso en realidad es para tener un grupo control, ¿no? Para poder comparar contra un grupo que está en las mismas características. Ejemplo, Argentina, poner número 1 de Argentina es pensar cómo optimizar. Ahí no entiendo esa pregunta bien. O sea, un trade-off funciona cuando... Claro, exactamente. Diego dio ahí en la tecla. Bueno, tu pregunta, Gustavo, es una lista que después tenés muchas formas de optimizar. Después vamos a ver la optimización de listas. Hay metodologías para optimizar esas listas. Una es esto que estamos hablando de la portada, pero también hay un montón de otros criterios de qué mostrar en cada momento y cómo medir la efectividad. Ok, bueno. Esto es menos relevante. Yo lo que les quiero comentar es la tarea. Entonces, van a tener que hacer un trabajo práctico con esto. ¿Sí? Primera pregunta que me suelen hacer es cómo se crean los grupos. Hay dos posibilidades. Si ustedes están haciendo el curso con un conocido, con alguien con el que quieren hacer el curso, por ahí lo conocen y no quieren hacer el curso con él. Si están haciendo el curso con alguien con quien quieren hacer el curso, le pueden escribir a Mayra, ¿sí? Que la buscan en el chat, y Mayra los va a poner en el grupo con la persona que ustedes le piden. ¿Sí? Entonces, voy a parar de compartir y les voy a mostrar cómo la tarea. Entonces, ustedes si le quieren escribir a Mayra, acá tiene el chat, ¿no? Esto lo saben, acá pueden buscar gente. Y acá escriben, qué sé yo, vamos a poner Mayra. Y acá le hace clic a Mayra y le escriben un mensaje. ¿Sí? Eso, el chat, es para preguntas más como que por algún motivo no quieren que vea el resto de la gente. Si es una pregunta teórica, recuerden que tienen que ir al foro de consultas y la hacen por acá. Si quieren estar en grupo con alguien, es algo administrativo, si quieren, entre comillas, administrativo, o una pregunta, qué sé yo, de che, no entiendo dónde está la clase grabada, qué sé yo, una cosa así, le escriben a Mayra por acá. Si es una pregunta de los contenidos, en el foro de consultas. ¿Sí? Así el resto también la... Ok. Los grupos, entonces, si ustedes no le escriben a Mayra, para la semana que viene, para el, vamos a poner de límite el martes que viene. Si no escriben a Mayra para el martes que viene, Mayra los va a poner en un grupo. Ese grupo va a ser aleatorio, ¿sí? Con otra gente de la cursada. Ese grupo lo va a subir tanto a la parte de anuncios y notificaciones como a la parte de la tarea, para que lo puedan ver por todos los lados que quieran. Ustedes van ahí a tener básicamente un montón de nombres y cada nombre va a decir a qué grupo pertenece. Ustedes tienen que buscar las personas en las que están en el grupo ustedes y se escriben por acá por el chat. ¿Sí? Nosotros no compartimos los mails de la gente, digamos, para que no se... Nada, cuiden su privacidad, no reciban spam después ni nada. Con lo cual, ustedes se tienen que buscar acá en el chat y escribirse por acá. ¿Sí? Pues si quieren compartir los mails. Si alguien no les contesta, si ustedes ven que le escriben a alguien y pasó una semana y no les contestó, escríbanle a Mayra y avísenle. ¿Sí? Okay. La tarea está acá. Configuración general, estrategia de medición. ¿No? Acá tienen lo de implementación Web Analytics, ¿no? Implementación de Web Analytics al estilo Nokia. Acá tienen la entrevista con Vincent, que es el autor del paper la slide de la clase, y acá tienen el ejercicio. ¿Sí? Entonces, acá van a tener que elegir un negocio que es totalmente a criterio de ustedes. Si ustedes quieren elegir el negocio de alguno de ustedes, en la compañía en la que trabajan, o algún cliente de ustedes, bienvenidos. Si quieren elegir otra cosa, pueden elegir lo que quieran. ¿Sí? No importa. Y ahí van a tener que definir, responder 3 preguntas.
La primera es qué acción realizada por el usuario constituiría una conversión para negocio. ¿Sí? Una conversión, es decir, una conversión de alto nivel, macro conversión, ¿no? ¿Qué acción realizada por un usuario constituiría una microconversión? ¿Se acuerdan que la macroconversión era el objetivo máximo del canal? ¿No? Si yo tengo un sitio web de e-commerce, una tienda, bueno, que genere una venta. Si yo tengo un sitio web donde lo máximo que puede haber es un lead, es la generación de un lead. ¿Y qué más? Si yo tengo, por ejemplo, un blog, de repente que vivo el inventario publicitario, bueno, pueden ser las páginas vistas, ¿sí? Si yo tengo una microconversión era algo que era relevante para mí, pero que no es el objetivo máximo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo que no lo pueden usar, porque si no todos usan el ejemplo que yo digo, que es suscribirme a un newsletter, ¿sí? Ese es un ejemplo de microconversión. ¿Es relevante para mí? Sí. No es el objetivo último, ¿sí? Y tampoco lo puedo usar como ejemplo de la tarea. Luego, siguiendo con lo que hablamos hoy, tenemos 4 KPIs. KPIs de alto nivel y KPIs de bajo nivel. 2 de cada uno. ¿Sí? De alto nivel, objetivo máximo del negocio. De bajo nivel, accionables. ¿Sí? Que puedo gestionar de una forma eficiente. ¿Qué más les voy a decir sobre esto? Confusión muy común entre una conversión y un KPI. Una conversión es que pase tal cosa, ¿sí? Es decir, que el usuario haga tal cosa, que el usuario entre y llene el formulario, que el usuario se suscriba a no sé qué o algo así. Es una acción, ¿sí? Eso es una conversión. Un KPI no es una acción. Un KPI es una métrica, con lo cual tiene que estar definida como métrica, ¿sí? Que el usuario haga clic en tal botón, eso no es una métrica. Lo más parecido es total de usuarios que hacen clic en ese botón. Eso sería lo más parecido. Que tampoco es un buen KPI. Porque los KPI generalmente, por lo menos los de bajo nivel, no son totales, cuentas, son tasas. Generalmente las tasas o los promedios o los números, digamos, que están poniendo en relación cosas al interior, son los que más valiosos son, ¿no? Porque controlan otros factores. Generalmente si vos decís el volumen de, y bueno, depende de un montón de cosas. En cambio si vos decís la cantidad, por ejemplo, cantidad de usuarios que agregan un producto al carrito. Si vos solo tenés eso, vos no sabés si ese producto no se agrega al carrito porque nadie entra a ver la página de ese producto, porque no está comunicada en ningún lado, porque nadie llega, porque el nombre está mal, aparecen las listas incorrectas, no estás corriendo en campaña, qué sé yo. O si la gente llega, pero no convierte porque la descripción del producto es una porquería o hay algo que no cierra, no tiene talle, qué sé yo. Entonces, si vos tenés la tasa de agregados al carrito sobre visualizaciones de detalle, ya vas aislando el problema. ¿Se entiende? Y vas viendo por dónde viene. Entonces, generalmente las tasas te dan más contexto. En la práctica ustedes van a ver que de repente dicen, bueno, el total de... Y después cuando ves el total, no sabes si está bien, si está mal, si qué sé yo. Y mejoró, pero no sé, porque hay un montón de cosas en juego. Si vos cuando van a ver, cuando empiezan a hablar de tasas, empiezan a aislar problemas y a estar controlando problemas y es más eficiente a la hora de entender qué está pasando. ¿Sí? ¿Me siguen lo que quiero decir? Como el CTR en vez de cantidad de clics. ¿Sí? Como la tasa de conversión en lugar de conversiones totales. ¿Sí? Tasa de conversión, listo. Si aumentan las sesiones o bajan las sesiones, la tasa de conversión podría ser estable, en teoría por lo menos. ¿Sí? En cambio, conversiones, che, me aumentó la cantidad de conversiones. ¿Y pero por qué? ¿Porque mejoró, porque convierte más gente en el sitio o porque le estás mandando más gente al sitio? ¿Qué pasó? ¿Se entiende? Bueno, hay un montón de material adicional. Léete el paper de Vincent. Pero, de cualquier forma, la tarea hasta acá, yo les diría, bueno, en realidad les tendría que decir, es obligatorio leer el paper de Vincent para poder entender, hacer la tarea, para que lo lean, porque está buenísimo. Pero la realidad es que si prestaban atención en la clase lo podrían hacer sin leer el paper.
El paper está acá. Tuki. Acá. Acá está todo. Miren, tienen todo el proceso. Miren acá. Cómo se define, KPI, los dashboards, el delivery, los dashboards tácticos, las acciones que se pueden realizar, cómo definir actores, cómo identificarlos, los actores decisivos, un enfoque práctico, cuáles son las personas que intervienen sobre un sitio web para poder detectar los actores. Está todo acá. Cómo identificar los KPIs. Esto está buenísimo. Los workshops incluso, hacete un workshop con un público pequeño de tantas personas. Ejemplos, macroobjetivos, microobjetivos, cómo crear un KPI. Ejemplos, miren. KPI por actores, los dashboards, microobjetivo, macroobjetivo, ¿ven? Macroobjetivo del sitio, microobjetivo del sitio, KPI. Tienen todo acá. Hacía rato que no miraba este paper, está re bueno. Preguntas. Dice, el trabajo lo tienen que presentar antes de terminar de cursar. El martes 13, miren, van a estar mufados. ¿Por qué medio? ¿Escrito en un Word? Sí, no, lo que quieran. Súbanlo como quieran, ni me da lo mismo. Súbanlo, lo tienen que subir sí a esta sección, ¿no? Ejercicio de la clase, añadir un nuevo tema y poner un tema. Pongan los nombres de los integrantes y lo publican ahí. ¿Sí? Si quieren lo pueden poner como texto ahí en la misma publicación, no pasa nada. Si hay que hacer un proyecto web, como un proyecto web. No, tienen que escribir estos KPIs nada más. O sea, tienen que van acá, Tuki, y escriben acá. La conversión macro para, por ejemplo, supongan que elijan un sitio web de ustedes, o si quieren eligen, no sé, lo que quieran. Siempre uno elige Mercado Libre. Entonces ponen, para Mercado Libre es la macro conversión que un usuario tal cosa. Sí, usar un integrante a nombre de todos los demás. Sí. ¿Qué más? ¿Preguntas sobre la tarea? Bueno, entonces KPI, recuerden, total de, piensen de esa manera. Generalmente, cuando se equivocan, es o porque ponen esto que digo, una conversión en un KPI, o porque los KPI son todos de alto nivel. Ponen 4 y dicen, y los de bajo nivel es la rentabilidad de la compañía o la cantidad de conversiones. Piensen muy chiquito, sean exagerados. Exagerados en lo chiquito. Piensen algo muy concreto. ¿Sí? Si es necesario, entren al sitio, miren el circuito y vean algo muy chiquito y digan, optimización de esto que de alguna manera tenga sentido, obviamente, que sea algo que le pegue positivamente, pero el CTR del banner que aparece en la home, ¿sí? No pongan ese. No entendí eso de que se entrega antes de terminar el curso. Claro, esto no lo tienen que hacer para la semana que viene, porque de hecho tienen hasta la semana que viene para pedir estar en grupos. La semana que viene les definimos los grupos y tienen hasta el final de la cursada, ¿sí? hasta la octava clase, para hacer el ejercicio. No, ustedes pueden crear grupo de WhatsApp, no está prohibido, pero traten de, no, para hacer preguntas a Mayra, lo pueden hacer por el foro. ¿Hay un mínimo de extensión del trabajo? No. No, para nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, vamos a seguir entonces.
Entonces, ya vimos estrategia de medición. Vamos a empezar a ver audiencias. Y para eso vamos a ir a Google Analytics. Empezamos. A partir de ahora, una aclaración es que a partir de esta unidad que empezamos ahora, que es la de análisis de audiencias, los controles de lectura pasan a ser teórico-prácticos y van a tener preguntas relacionadas con ir a buscar datos y poder reportar datos de Google Analytics, ¿sí? Entonces van a tener que acceder a la cuenta demo. Entonces hacen clic en esta parte de análisis de audiencias, le hacen clic a esto y hacen clic acá en instrucciones, ¿sí? Cuando hacen clic en instrucciones, tienen que tener una Google account, un Gmail o alguna cuenta asociada a Google. Les va a salir acá un botoncito que dice acceder a la cuenta de demostración. Hacen clic ahí y les da acceso a una cuenta de Analytics, que es la cuenta de Analytics que está implementada en el sitio de merchandising de Google, el sitio donde compraste una gorra que dice YouTube y ese tipo de cosas. Y es toda data real. Entonces, los ejercicios que vamos a hacer es decir, bueno, create un segmento de tal forma y andá a fijarte, qué sé yo, y ustedes van a tener que crear el segmento, ir a fijarse y asegurarse de esa manera que van aprendiendo cómo usar cada uno de los features de la herramienta. ¿Sí? Nada complejo igual. Pero bueno, a partir de esta unidad, todas las unidades pasan. Hasta ahora vieron que todos los controles de lectura eran 5 preguntas. Los controles de lectura pasan a ser 10. 5 teóricas, 5 prácticas. Análisis de audiencias. Entonces, vamos directamente a la plataforma. Los análisis de audiencia, todo es lo mismo, ¿eh? Las prácticas es una pregunta más, solo que tenés multiple choice y te dice, ok, ¿cuántos usuarios hicieron esto? Y vos tenés varios números y elegís el que quieras. La cuenta de demostración, ¿qué datos tiene? Tiene los datos del sitio de merchandising de Google Analytics. Esa es la pregunta. De Google en general, perdón. De Google. Está donde compras una remera de Android y esas cosas. Ok, bueno. Entonces, cuando entramos a Google Analytics, básicamente tenemos 4 conjuntos de reportes principales. Tenemos los en tiempo real y 4 principales que tienen la mayoría de reportes. Audiencia, adquisición, comportamiento y conversiones. Vamos a empezar por audiencia. ¿Qué audiencia me habla de quién es la gente que accede a mi sitio web? En este caso, lo vamos a hacer sobre el sitio web del curso con lo cual vamos a estar aprendiendo cosas sobre ustedes. ¿Ustedes se anotaron? ¿Cuándo empezaron a cursar ustedes? En 5 de junio más o menos fue que empezó la campaña. Ustedes son de esta campaña acá. 22 del 6. Ok, perfecto. Entonces son estos ustedes más o menos. Entonces, cuando entramos a audiencia vamos a ver un date picker, que eso ya lo vieron, elegimos las fechas, ¿sí? Y nos va a mostrar una evolución en el tiempo. En este caso vemos que acá fue donde se activaron las campañas de esta edición, ¿ven? Se empezó a comunicar el 5 de junio y se cerraron las inscripciones más o menos creo por acá, o por lo menos se apagaron las campañas porque se había alcanzado los niveles de inscripción, más o menos por acá. Tenemos la cantidad de usuarios, métricas que ya conocen, usuarios, o sea, básicamente cookies, usuarios nuevos, o sea, usuarios que entraron por primera vez, la cantidad de sesiones, 3000, la cantidad de sesiones por usuario, 1.44, página por sesión, que me preguntaban bastante hoy, la profundidad de página, o página por sesión, 2.29, número de páginas vistas, 7266, duración media de la sesión, porcentaje de rebote. ¿Sí? Acá tienen como un resumen, que son las mismas métricas que acá, pero resumidas. Nosotros las vamos a ver directamente desde los reportes. ¿Sí? Entonces podemos entrar, por ejemplo, a ver los grupos demográficos. Los grupos demográficos nos va a decir data de género y edad, ¿no? Vemos que la edad que más accede la gente es de 25 a 34, de 18 a 24 hay menos, después de 35 a 44, y ya acá empieza a haber la misma cantidad acá, ¿no? Entonces podemos irnos dando una idea de cuáles son los segmentos de personas que generan cierto interés. Uno podría decir en principio, bueno,
Quizás de 18 a 24 es una edad buena para este curso, gente que está empezando su carrera, qué sé yo. No, es más de 25 a 34. Acá por ahí hay gente que todavía está estudiando y está como más concentrada en la facultad, como para anotarse a estudiar otra cosa. Empieza a ser relevante más esta edad, ¿no? 25 a 34, según lo que vemos acá. En términos de género, es muchísimos más mujeres que hombres. Fíjense la diferencia, es súper abismal. 34% versus 65%. ¿Sí? Acá podemos ver un detalle donde tenemos por edad, nos da una evolución en el tiempo y tenemos acá el detalle de no solamente cuántos tuve, sino cómo siguen las otras métricas. Todas métricas que ustedes conocen, y esto es bastante estándar de cómo funciona Analytics, que te lo muestre de esta manera. Este es un reporte típico. El 90% de los reportes son muy, muy parecidos a este. Que básicamente me muestra una dimensión, y para esta dimensión, que en este caso es edad, voy viendo métricas. ¿Sí? Entonces tengo métricas de adquisición, de comportamiento y de conversiones, de acuerdo a una métrica de audiencia, una métrica del usuario, ¿sí? En este caso, edad. Acá tenemos que 25 a 34 fue el que más usuarios generó, y acá podemos pedir una conversión, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una conversión que es form completion, y vemos que los de 25 a 34 son los que más sesiones generaron, y además son los que más tasa de conversión tienen. ¿Sí? Lo que más interesa en el curso. Acá tenemos pocos, 88, bueno, no son tan pocos. Miren, hay gente grande también, que tiene una tasa de conversión alta. Estos son, miren, los que menos les interesan son los 18 a 24, tienen bastante poco, y además tienen súper baja tasa de conversión. Hay que buscar cómo apelar a los millennials. A los millennials no, los millennials son nosotros, los centennials, ¿no? ¿Estos ya son centennials de 18 a 24? Hay que ver cómo hacer para engancharlos. Una pregunta. ¿Estos son los que completamos el formulario, digamos? Los que Form completaron el complete. formulario son estos. Sí. Estos de acá, o sea, estos 73 completaron el formulario, pero estos 500, no, estos son los que entraban al sitio. Los de que dice abajo de la columna abajo de conversiones, que dice form completion, tasa de conversión del objetivo. Estos son los que completaban el formulario. ¿Y los del lado? Es en. Vos me decís entre esto y esto, Sí. esto es el volumen total. Y esta es el porcentaje. Es decir, tuviste 1400 sesiones, de las Sí. cuales 126 convirtieron. 126 dividido en 1393 es 0.9, en realidad, que es 9%. Está bien. 0.09, perdón. Gracias. Dice, pero ¿cómo son los 2 en número en el curso y los que menos conversión tienen? No, no eran los 2. Los de 18 a 24 tienen 112, tienen 12 conversiones y tienen la tasa de conversión más baja. O sea, son los anteúltimos en términos de cantidad de usuarios o de cantidad de sesiones. Son los que tienen la tasa de conversión, una de las más bajas, esta es más baja, una de las más bajas, y uno de los niveles más bajos de totales de conversión, 12. Pero en el gráfico anterior, ¿Acá? sí, creí que los de 18 a 24 eran los que seguían después de los de 34 y de 44. No son los que siguen, tipo No. los terceros. Son, creo que los cuartos. Los quintos, de hecho. Listo, vi mal todo. Son medio confuso porque no está en orden, pero está en orden de edad y a veces es más difícil comparar. Igual está bastante parejo, pero son los terceros. Igual, de cualquier manera, vos podés tener un volumen. Mirá, si vos te vas acá
En términos de volumen, están bastante parecidos, 118, 113 y 12, pero este tiene una tasa de conversión mucho más alta, ¿ves? 8%, por lo cual esto es bastante más alto, 17 versus 12. Este está bastante parecido. Una pregunta. Sí. En usuarios antes había aparecido como 2000 o 3000 más o menos, y ahora aparece como 836 en total. Porque no tenés datos de edad sobre todos los usuarios. Muy observador. Solo te muestra los que tienen el dato. ¿De dónde sale el dato de edad? De la red publicitaria de Google. Y de hecho hay una pregunta que hicieron. Cuando vos entrás por primera vez a Google Analytics y lo acabas de configurar, acá no vas a tener ningún dato. Y te va a decir, ¿querés habilitar las funciones publicitarias, qué sé yo? Y vos lo habilitas y ahí empiezas a tener estos datos. Estos datos salen de la data que Google tiene sobre las personas. Y no tiene data sobre el 100% de las personas, contrariamente a lo que uno podría creer. Con lo cual, en vez de 2000, en este caso te está mostrando el 38% del total, ¿ves? Que es sobre los que tienen datos. Te dicen, en total tenés 2200, pero yo sé la edad de 836. ¿Sí? Sobre género, tenemos que sabe el género de 39.68%. De ellos podemos ver que las mujeres son más en volumen, pero tienen una tasa de conversión más baja. Sin embargo, obviamente es tanta la diferencia en volumen que la cantidad de formularios completos es más alta. Igual es atípico, suelen tener una tasa de conversión más alta en otras ediciones. Vamos a ver. Suelen tener, cuando ves en los promedios, tiene una tasa de conversión más altas las mujeres que los hombres, en esto en particular, por lo menos en educación, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver la cantidad. Hay una pregunta que van a tener que les va a preguntar qué porcentaje de los usuarios que son hombres tienen tal edad o algo por el estilo. Y hay una cosa para que tengan en cuenta. Algo que se puede hacer en los reportes es lo que se llama drill down. Drill down es que haces como un zoom, clic y bajás un nivel. Entonces, si yo hago clic en el género, mujer, me va a mostrar el mismo reporte que en edad, pero solo de las mujeres. ¿Ven que estoy en todas, sería todos los resultados, pero female. ¿Sí? Entonces, estos son las mujeres. Y estos porcentajes es del total de las mujeres, qué porcentaje pertenece a cada una de estas categorías. ¿Sí? Si yo hago el camino al revés y voy a edad y hago clic en una edad, me va a decir, por ejemplo, estábamos acá, que era el que les interesaba, me dice qué porcentaje son mujeres y qué porcentaje son hombres, que es más o menos lo mismo que en el promedio general en este caso, podría ser distinto. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto quiere decir que el 64%, 64% de las personas que tienen entre 18 y 24 son mujeres. Y el 36% de las personas que tienen entre 18 y 24 son hombres. ¿Sí? Para que entiendan el contexto, porque hay una pregunta relacionada con eso. Acá influye el modo incógnito, sí. El modo incógnito provoca que no tengas cookies y eso, con lo cual afecta la medición. En este caso, un KPI a mejorar sería completar el form. Ojo, completar el form es una conversión. Un KPI es la métrica. Sería, por ejemplo, tasa de conversión del formulario o cantidad total de formularios completos. ¿Sí? Una pregunta es verificar eso. Una pregunta está relacionada con algo por ahí. Mirar qué porcentaje de los hombres, no es que me estoy haciendo que no se las quiero decir porque no me la acuerdo. La pregunta es, ¿qué porcentaje de los hombres tienen entre tal y tal? No sé. Después tenemos intereses. A ver qué les interesa a ustedes. Acá tenemos categoría de afinidad, ¿no? Que es un primer tipo de segmentación. ¿Sí? Les interesan value shoppers, les interesan los descuentos. ¿Sí? ¿Les gusta mucho comprar un descuento? ¿Sí?
pero también son luxury shoppers, lo cual es un poco contradictorio. Compran bienes de lujo pero con descuento. Les gusta cocinar rápido en 30 minutos. Les gustan las películas, bueno, es un poco a todos, y viajar. Son fashionistas. Cada vez que veo esto sale Beauty Mavens y alguien sabe lo que es y me explica lo que quiere decir Mavens, y después a la siguiente edición ya no me acuerdo nada. Es algo como de que les gusta la belleza, una cosa así como de... Estos hay un montón. Les gustan los libros, son profesionales, les gusta ver la tele. Conocedores de la belleza. ¿De dónde sale esta data? De Gmail, de toda la red publicitaria de Google. Videos de YouTube, contenidos de sitio web. Estas son las categorías de afinidad. Estas son cosas que a estos usuarios de alguna manera como que los definen. ¿Sí? Este de acá son segmentos de mercado, que son cosas que están queriendo hacer en este momento, ¿no? O sea, como que están interesados en este momento, están en un viaje de compra. Para que entiendan la diferencia, no es lo mismo decir que te gustan los autos, a decir que te estás queriendo comprar un auto. ¿Se entiende? Son dos categorías distintas. Por ejemplo, acá figura empleo, no quiere decir que les gusta trabajar. Quiere decir que hay algunos que están queriendo, están buscando trabajo, están queriendo cambiar de trabajo. ¿Sí? Un porcentaje bastante alto. ¿Sí? Tenemos otros que interesados en servicios bancarios, esto aparece siempre, que están ahí, están cambiando muchos dólares o algo así, me parece. A ver, te quiero hacer una consulta. Estos datos salen, o sea, son del grupo que estamos ahora estudiando, y estos son nuestros comportamientos de la red. No sé si me explico. Sí, es eso, es la gente que entra al sitio. Ok. Un segundito, ¿eh? Bueno, tenemos entonces todas esas métricas te las da por defecto Analytics o tenés que crearlas o configurar la plataforma para que se envíen. Estas que estamos viendo ahora te las da por defecto. Todo esto que estamos viendo aparece por defecto. Entonces tenemos empleo, bueno, servicios de marketing y publicidad, inversiones, tarjetas de crédito, apariencia para mujeres, bueno, todas las distintas cosas que pueden ir interesando. Y acá tenemos otras categorías, por ejemplo, les gusta el soccer, miren. Les gustan las noticias de celebridades. Esto es relacionado con lo otro. Estas son otras categorías, son categorías que incluyen cosas que están relacionadas con formas de definir las categorías como más en el mundo offline, ¿no? Entonces se pueden tenerlas ahí. Y además algunos, acá no apareció ninguno en este listado, pero hay como unas cosas que se llaman eventos vitales, que también pueden capturar si la gente está, por ejemplo, en proceso de mudarse, o de cambiar de trabajo, o cuestiones por el estilo, casarse. En este caso se ve que no agarro ninguno de esos, pero a veces aparecen acá. Y bueno, tenemos que les gustan newspaper, estos dicen poco, la verdad. Miren, acá está, cambiando dólares. Lo descubrimos. Y bueno, un montón de distintas cosas que... Acá de nuevo, miren. Muchachos. Bueno, acá tienen el detalle de cada uno, básicamente cuál es la tasa de conversión. 500 usuarios son de Value Shopper y tiene una tasa de conversión de 9%. Está arriba de... que está arriba de
del promedio de conversión. No, está por debajo, perdón. 10% de ese promedio de conversión está un poco por debajo. Esos ahí que no quieren soltar el peso. Y estos de acá están un poquito por arriba. Los que miren, Beauty Magazines están un poco por arriba. Estos tienen plata, estos convierten. Los que más convierten son los luxury shoppers y los lifestyle and hobbies. Entonces se pueden ir dando una idea de decir, bueno, a ver, estas son las audiencias. Pueden ir y comprar estas audiencias en distintos medios, comprarlas en Google Ads o incluso en otras plataformas para correrles campañas, ¿sí? O irse dando una idea de información sobre estas personas. Después tenemos información geográfica, donde básicamente nos va a hablar de a dónde están los usuarios, ¿sí? Tenemos el idioma, este es el idioma que está configurado en el navegador. ¿En qué idioma tiene configurado el navegador? Si por ahí está como en muchas regiones que yo les puede interesar. Y la ubicación, que nos va a decir de qué lugar geográfico vienen los usuarios, ¿sí? La mayoría vienen de Argentina, el 96%. Si entramos acá, tenemos que de los que están en Argentina, la mayoría vienen de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, que no aparece acá porque es chiquita. Pero tenemos que de la ciudad de Buenos Aires son 990 y de la provincia de Buenos Aires 700. En términos de tasa de conversión, están un poquito por debajo del promedio, pero más o menos ahí. Salta tiene una tasa de conversión súper alta. ¿Hay alguien de Salta? Buenos Aires sería Cava, correcto. O sea, Buenos Aires es Cava. Ahí está Valentina, mirá. Buena tasa de conversión. Perdón, voy a agarrar el disparador. Buena tasa de conversión, Salta. Hay que correr más pauta en Salta. Ahí tenemos otra persona más, mira, dos de Salta. ¿Se conocen o nada que ver? ¿Se anotaron juntas o sí? Ah, perfecto. Ahí está. Después tenemos, si queremos, acá lo estamos viendo por región, por como sería por provincia. La ciudad de Buenos Aires aparece como una provincia, bueno, no estoy llamando una provincia, pero digo, quiero decir que el concepto región, según donde vos lo estés viendo, cambia, ¿no? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, región es el estado. En Argentina sería la provincia, y si yo pongo ciudad, ya estoy viendo cada una de las ciudades. Buenos Aires como ciudad, Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata, pero ven también el conurbano va a aparecer también como ciudad, distintos. ¿Cómo se dice? Municipio sería, Lanús. Mendoza, Olivos, Caseros. ¿No? En Olivos aparece Caseros. ¿Te hago una consulta? Perdóname. Sí. Digamos que Salta tenga tasa más alta de conversión cuando son muchos menos usuarios. ¿Es por eso, básicamente? ¿O no tiene nada, o estoy entendiendo mal? En realidad vos son dos métricas que deberían ser, después excepciones y casos, pero para que lo entiendan, primero desde lo más conceptuales, son independientes. Vos podés tener una tasa de conversión alta o baja, y una cantidad de usuarios alta o baja, y una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Entendés? O sea, vos podés decir, che, Salta tiene pocos usuarios, pero tiene una tasa de conversión alta. Porque los que entran al sitio lo completan, eso significaría. Exacto. Ah, está bien. Que si bien entran pocos al sitio, tienden Sí. los que entran a completar más el formulario. Perfecto, gracias. Tenemos un par de preguntas. Una dice, ¿por qué en la parte de edad te decía que podías ver info sobre 800, 900 casos y acá te muestra 2112 usuarios? Porque esto no sale de la red publicitaria de Google, que es la que tiene menos data, no tiene data sobre todos. Esto sale de la IP. ¿Sí? Las IP tienen distribuidas geográficamente, entonces sale de ahí. Not set, todo lo que aparece entre paréntesis, como esto, not set, que ven ahí, quiere decir que no sabe, que Google no sabe. Siempre que algo aparece entre paréntesis, quiere decir que Google no sabe lo que es y pone un dato como diciendo no sé. ¿Sí? Acuérdense de eso. Not set, si le sacan las T, es no sé. Entonces se pueden acordar con esa regla mnemotécnica. No todas las IP se pueden ubicar. Entonces hay IP que no sabe dónde están, no significativos, ahí viene 4%. Sí, hay veces que el volumen puede ser más alto y en otros casos menos. Dependen en qué. ¿En esto estás diciendo? ¿En
en la parte de ubicación, o en otro lado tenés mucho NotSet. Depende, el NotSet va a aparecer en cualquier reporte, en cualquier lado, a veces es normal y a veces está algo roto. ¿Y qué porcentaje tenés NotSet, María Laura? Fíjate en el numerito este. Y también depende a qué nivel, ¿no? Si vos te vas a todos, ciudad, vamos a ver unos 4.4%. Tenía otra pregunta que decía, ¿puedo triangular los datos para personalizar los mensajes? Sí. Eso en general lo haces directamente, depende del mensaje que vos quieras mandar, ¿no? Pero las plataformas de medios te permiten hacer eso. O sea, si vos corres una Google Ads o en Facebook, puedes elegir una determinada ubicación geográfica y poder correr solo para eso y personalizarlo de esa manera. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, obviamente continentes, subcontinentes. Pueden verlo a ese nivel. Américas. Bueno. 5% es normal. No sé, el 5% es normal. Bueno, vamos a comportamiento. Entonces, en comportamiento vamos a ir a nuevos versus recurrentes. Este es sencillito, básicamente, decíamos, un usuario entra, si tiene una cookie seteada, entonces, básicamente, esa cookie aparece como un usuario recurrente, porque es la segunda vez que entra. Si es la primera vez que entra, va a aparecer como un usuario nuevo. Entonces acá yo puedo ver qué porcentaje son nuevos usuarios, 79%, y qué porcentaje son recurrentes, 20%, 21%. ¿Sí? Qué tasa de conversión, etcétera, cada uno. Es sencillamente eso. Vamos a ir primero acá, vamos a ver primero los reportes más fáciles, y después vamos un poco a los más complejos. Navegador y sistema operativo, acá puedo ver básicamente qué navegador usa la gente, el más usado es Chrome, ¿sí? 42%. Tengo Android WebView, que es el Chrome que está dentro de un dispositivo móvil, adentro de una aplicación. Por ejemplo, Facebook abren y se les abre como una ventanita ahí, no va a Chrome, sino que se les abre como un navegador dentro de la aplicación. Eso es un Android WebView. Safari in-app es lo mismo, pero de Apple, iOS. Safari es el navegador por defecto, obviamente. Samsung Internet, esto me parece re llamativo, no sé si se lo esperaban, pero Samsung Internet tiene muchísimo más tráfico que Edge, que Internet Explorer. Tipo, Samsung Internet 81, Internet Explorer 15. Bueno, Firefox también, miren, 19, nada. Después tienen algunos Opera y esas cosas. Acá pueden ver el navegador, pueden ver el sistema operativo, ¿sí? Cuáles son los sistemas operativos más usados por los usuarios, qué resoluciones de pantalla. Por ejemplo, esto puede ser interesante si ustedes dicen, ok, bueno, tenemos que diseñar el sitio web, vamos a tener ahí con el diseñador de UX y vamos a ver qué pantallas hacemos, qué sé yo. Y esas pantallas las tienen que diseñar, obviamente, primero en determinados anchos para ir tomando decisiones. Bueno, acá tienen qué anchos elegir, ¿no? Entonces pueden decir, bueno, a ver, la de desktop, el ancho más usado es 1366, y de mobile, el ancho más usado es 360, y pueden usar esas resoluciones, ¿sí? Samsung Internet, ahí te dijo Marina, es explorador web de celular de Samsung. Después tienen, bueno, estos colores de pantalla, versión de flash, esto es re viejo, no olvídense de cuando existían estas cosas. Podemos ver, esto está deprecado también. Antes vos entrabas acá y te decía qué proveedor de internet tenían los usuarios. Ahora no se puede más. Antes te decía acá Internet, Fiverr, Movistar, Telecentro. Lo empezaron a ocultar.
Claro, sí, Marino que dice, claro, por acá como por defecto. Después podemos ver de los dispositivos móviles, qué dispositivos tienen. Perdón, primero vamos a ver la categoría de dispositivos, después vemos eso. Que es cuántos son de mobile, 77% más o menos vienen de mobile, un 23% vienen de desktop, y de tablet prácticamente nada, ¿sí? Y la tasa de conversión. Es bastante común que tengas una tasa de conversión más alta en desktop que en mobile. Tenemos 13 contra 7. ¿Sí? ¿Por qué se da? Porque es más cómodo generalmente convertir en desktop, salvo en algunos formatos específicos, y porque hay mucha gente que switchea el proceso de compra. Entonces, de repente en mobile empieza, qué sé yo, pero lo termina en desktop porque le resulta más cómodo, lo que sea. Es bastante normal que tengas una tasa de conversión más alta en desktop que en mobile. Es bastante común. Después tenemos el cuadro de dispositivos y podemos ver los distintos dispositivos. Los dispositivos más usados... ¡Qué chetos que están, Mirá. Más usado, Apple iPhone. Después, Samsung. ¿Les va bien? Samsung, Apple iPhone 7. Mirá. Vamos a subir los precios, me parece, Mirá, mirá. Acá recién aparezco yo. O sea, laburante. Bueno, acá pueden ir viendo los distintos dispositivos. Lo podemos ver por la marca del dispositivo también. Por ejemplo, si vemos el que más hay es Samsung, después Apple, después Motorola, después Xiaomi. Podemos ver la tasa de conversión. A ver, miren, la tasa de conversión acá me da 7%. Siempre, obviamente, porque estoy viendo menos de los usuarios totales, ¿no? De estos, Apple es el que tiene más tasa de conversión de todos. No, perdón, Xiaomi, miren. Bueno, yo uso Xiaomi y hago muchas pruebas y cosas así que pueden estar todos. No. Este OnePlus, pero bueno, estos ya no tienen re pocos casos, ¿no? O sea, como para sacar una conclusión. Pero de acá, Apple les diría es uno que tiene conversiones altas. Buena pregunta la de Agustina, ¿por qué unos te dicen iPhone y otros te dicen el modelo? Eso es una decisión de... Esto sale de una cosa que se llama el User Agent, que es un dato que los navegadores le disponibilizan, y ese dato, iPhone a veces decide sencillamente informar en algunos modelos de iPhone, nada más. Entonces es lo que iPhone te diga. ¿Sí? O sea, iPhone a veces te dice iPhone y Samsung siempre te dice que cada uno. No estoy seguro de cuál es el criterio, si fue a partir de un determinado momento o qué, porque mira, tenés hasta el 8 y después ya no tenés más dicho cuál es. No sé si tiene que ver con eso el momento en el que lo dejan de decir. Déjame informar. Después tenemos, esto es una beta que te permite ver si hay personas que usan más de un dispositivo, pero anda bastante mal. Según esto, nadie entra al sitio web desde 2 dispositivos al mismo tiempo. Yo no le creo. O sea, al mismo tiempo quiere decir que son la misma persona, ¿no? O sea, si fueran la misma persona, están los dos, y entran desde un dispositivo y el otro, tendría overlap. ¿Sí? Esto usa la data de que Google sabe sobre ustedes, para decir, che, mirá que este celular y esta compu son la misma persona, y te dice, mirá, hay un tanto porcentaje que están entrando por los dos lados. Lo sabe Google, y eso supuestamente te hace el overlap. Anda medio cuando quiere y como quiere. ¿Qué más? Y me escribís el trabajo. Igual, en teoría, si estás logueada en el Chrome desde los dos lados, te tendrá que identificar. Después tenemos una parte de comparativas, que es interesante, donde vemos, esto lo tienen que habilitar a nivel cuenta. Es una de las pocas cosas que se habilita a nivel cuenta. Y básicamente cuando entramos acá, vemos cuál es la comparación del sitio web en el que estamos. Por ejemplo, en este caso estamos viendo el sitio este donde ustedes se inscribieron, que pertenece a Empleo y Educación. Lo vamos a comparar con sitios de Argentina. Esto, digo, lo habilitan
a nivel per cuenta, y cuando lo habilitan, toda la data que ustedes tienen pasa a ser parte de la información que tiene estas comparativas como de benchmark, ¿no? O sea, ustedes aportan al benchmark y a cambio reciben los datos del benchmark. Entonces acá está habilitado, con lo cual podemos comparar. Y vamos a ver 100 a 500 para que se parezca un poco más. A veces pasa esto, que para mí es una porquería, que vos estás como muy en el medio, o sea, me dice 0,99 y no, me queda chico en la comparativa, y si elijo de 100 a 500, me queda grande. Podemos agarrar un periodo de tiempo más chico, a ver, podemos agarrar tipo desde acá. Mire que agarramos desde acá. Hasta acá. Bueno, se agarra mucho. Quiero ver los volúmenes totales. Tenemos 27% menos. Entonces vamos a agarrar desde acá hasta... Quiero agarrar un periodo más o menos parecido para que me dé el volumen total más o menos parecido, para que sea más fácil de comparar. Bueno, ahí está bastante parecido. A ver si ahí le hago así y me da lo mismo. Bueno, me pasé un poquito. Vamos a agarrar hasta ahí. Más o menos está parecido. Entonces me dice, ok, un sitio web que tiene más o menos la misma cantidad de sesiones que vos, en general tiene bastante más gente, no, perdón, al revés, tiene bastante menos gente, es decir, yo tengo bastante más gente viniendo de email de la que suelen tener los sitios como este. Tengo bastante más gente viniendo de display, pero tengo menos gente de directo, menos gente de orgánico, de social, ¿no? O sea, está como bastante desnivelado para el lado de email y display, frente a los demás. ¿Sí? Entonces uno puede ver esas cosas como, bueno, irte dándote una idea, decir, bueno, Page Search lo están usando bastante, yo no lo estoy usando, por ejemplo, acá. Entonces, bueno, a ver, puede ser una oportunidad. Display son campañas de banners. ¿Sí? Este curso se comunica principalmente en eso. Hay unas campañas de search, pero son chiquitas y no es el foco. Más que nada están para que podamos explicarles y mostrarles cómo funciona, para que estén en la demo. Pero no se usa mucho. Entonces nos dice, bueno, ¿dónde están consiguiendo nuevas sesiones? ¿No? Nosotros versus la competencia, ¿dónde estamos consiguiendo usuarios nuevos? ¿Sí? Nosotros versus la competencia, el comportamiento, cuál es la tasa de rebote, la duración media de la sesión, para poder ir comparando donde hay oportunidades. Conversiones no nos va a decir porque es algo muy específico, que es una conversión para cada uno, es algo súper ad hoc, si quieren, y cada uno puede configurar distinto y no tendría sentido comparar, pero va a depender de eso. ¿Cuál es el promedio de tasa de rebote ideal? La verdad, tasa de rebote es algo que se debería comparar demasiado desde mi punto de vista, porque depende, uno, de cómo sea tu sitio, y dos, de cómo lo estés midiendo. Si vos tenés un sitio que es un one page, que vos entrás y ves todo en una página, está toda la información, etcétera, y scrolleás y está todo ahí, y no estás midiendo ningún tipo de scroll ni nada, tu rebote va a ser súper alto, y de repente un sitio web, por ahí el mismo, pero que tiene eventos de scroll, va a ser mucho más bajo, y por ahí otro sitio que tiene cada cosa que querés ver, tenés que navegar a otra página para verla, en vez de que está todo en el scroll, etcétera, va a tener una tasa de rebote mucho más baja. Entonces depende un montón de lo que estés haciendo. Te diría, es muy difícil que puedas decir si es bueno o es malo. Tenés que empezar a trabajar en ver si lo podés, si podés mejorarlo de alguna manera, o tratar de hacer una medición lo más robusta posible y darte una idea. Por ejemplo, este sitio tiene una tasa de rebote del 20% más o menos, pero está midiendo scroll, ahí tenés una idea. La pregunta de Florencia: un rebote alto en un sitio de noticias generalmente es malo. Tenés que tener en cuenta si estás midiendo scroll o ese tipo de cosas, ¿no? Si no estás midiendo scroll, y bueno, por ahí la gente la leyó igual, por ahí no es tan malo como crees, no es que se fue, por ahí terminó de leer la nota, pero de cualquier forma a los sitios de noticias les importa mucho que vayan a leer la siguiente nota, que de hecho tiene un nombre esa métrica, ellos le dicen de una manera, y ahora se me fue.
Pero para ellos es súper importante que luego de leer la primera nota hagas clic y sigas leyendo el diario, ¿no? Entonces para ellos sigue siendo súper, incluso una medición súper básica de rebote, para ellos es importante optimizarlo. Es importante el rebote. Después tenemos por ubicación, donde básicamente nos va a decir de dónde vienen los usuarios, en este caso todos vienen de Argentina, entonces no tendría mucho sentido, y por dispositivo. ¿Sí? De dónde vienen los usuarios por dispositivo. Tenemos bastante más mobile de lo que suelen tener los sitios como este. María dice que los sitios de noticias te acaban con las publicidades, y bueno, lo que pasa es que no es fácil monetizar un sitio de noticias con publicidad hoy en día. Mantener una entidad periodística es caro, y la publicidad en diarios se está volviendo cada vez más barata, con lo cual necesitan darte ese tipo de experiencia, qué sé yo. Es una decisión, obviamente, de negocio de cada uno. Hay diarios que están yendo más por el modelo de suscripción. Listo, pagá y chao. Pero bueno, si vos no querés ir por el modelo de suscripción, si querés que sea gratis, generar los suficientes ingresos para mantener un diario a través de publicidad es complejo. Métricas por horario sí hay, pero solo en reportes personalizados. Se ve en otro lado que todavía no vimos, está como bastante más adelante. Pero puedes ver reportes por horas si querés, tenés que construirte tus propios reportes. Si vos vas acá, a ver, en algunos reportes, no en todos, pero si vos vas acá y te pedís un solo día, lo puedes ver por hora, esto te puede llegar a servir, pero obviamente estás viendo un solo día y tienes que ver día por día. Sería como la forma así de crear un reporte personalizado. Para un hipermercado, ¿qué sector sería dentro de las opciones? Bueno, pregunta difícil. A ver, vamos a ver si encontramos alguno que nos parezca. Personas comparativas. Debe haber algo. Compras. Upa. Mercadillos y mercados. Puede llegar a ser ese. Yo te diría que probablemente. A ver, esto seguro que no, esto seguro que no, esto seguro que no. Esto seguro que no. O sea, la traducción en español, si yo lo pongo en inglés, siempre me piden traducirlo al español. Si yo lo dejo en español. Pero probablemente este sea el que más se parece. Comercio minorista, dicen. A ver, hay un comercio minorista. Comercio minorista puede ser. Todos los comercios minoristas puede ser. O yo supongo que mercados, debe decir como markets y supermarkets o algo así. Puede ser ese. Mercadillos. Hay uno que decía centros comerciales y no me acuerdo de otra cosa. Grandes distribuidores y centros comerciales, ¿no? Puede ser también. Puede ser grandes distribuidores y centros comerciales, que sea más tipo un hipermercado, un Walmart. Puede ser que corresponda a ese. Hay que ver también, o sea, depende de cómo lo esté interpretando el resto de la gente que trabaja en esa industria también, ¿no? Capaz que están viendo otra cosa. Ok. Bueno, nos quedaron un par de reportes para ver de audiencia, que son un poco más complicados, pero vimos la gran mayoría. Eso lo vamos a ver para la clase que viene. Análisis de cohortes, valor de ciclo de vida del cliente, explorador de usuarios, todo ese tipo de cosas. ¿Alguna pregunta sobre todo lo que vimos hoy? Esta misma info que nos mostraste es la que vamos a poder ver desde la cuenta demo que vamos a habilitar. No, esta que estamos viendo es sobre el curso. La que ustedes van a ver es lo que está acá, demo account. Sí, ya sé que es sobre
sitios distintos, pero digo, en los mismos segmentos y todo. Ah, Las- después sí, o sea, los reportes y Los todo eso. reportes, eso. Sí, 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 eso es cierto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si se acuerdan igual, tienen el foro. Acuérdense de escribir a Mayra si quieren estar en grupo con alguien, y si no, ella los va a asignar a un grupo aleatorio. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos entonces la semana que viene. Un abrazo. Chao, chao. Chau.